Hay una sensación muy visceral, casi opresiva, que creo que persigue a cualquiera que esté metido en la dinámica corporativa actual. O bueno, en la vida moderna en general. Totalmente. Es, digamos, esa experiencia de estar corriendo en una caminadora que parece estar programada para ir cada vez más rápido y que simplemente no tiene botón de apagado. Uno invierte una cantidad de energía brutal, sacrifica tiempo personal, la salud mental, todo para llegar a la próxima gran meta, ya sea el récord de ventas trimestral, el ascenso o ganarle a la competencia que te está robando mercado. Ujú. Y cuando por fin se logra ese hito, hay una celebración fugaz, ¿no? Un pico de dopamina que te dura, un fin de semana, con suerte. Pero el lunes por la mañana, ¡pum!, el tablero se resetea. El contador vuelve a cero y hay que empezar a correr otra vez, pero ahora con una meta más alta. Y la verdad es que ese nivel de éxito estructurado así se siente menos como una victoria y mucho más como una trampa diseñada para drenar cada gota de energía vital que uno tiene. Es que el error fundamental que cometemos al analizar ese agotamiento crónico, ese estar quemados, es pensar que es un problema de resistencia personal. Pensamos, o me falta capacidad, o no me estoy esforzando lo suficiente. Claro, uno se echa la culpa. Exacto. Pero la frustración no nace de la debilidad. Nace de un problema de diseño estructural, digamos. Estamos aplicando un marco mental de ganadores y perdedores a sistemas que por su propia naturaleza no tienen una línea de meta. Es un error de categoría profundo. Cuando intentamos ganar una partida donde la victoria definitiva es matemáticamente imposible, pues el único resultado garantizado es el colapso, ya sea un colapso nervioso, organizativo o financiero. Y esa es la médula de lo que vamos a desglosar hoy al sumergirnos en estas notas y análisis sobre dinámicas corporativas y liderazgo. La idea central que atraviesa todo este material es que, la vida, los negocios, las carreras profesionales no son partidos de fútbol. No hay un tiempo límite, no hay un marcador claro. Así es. El problema surge cuando, sabiendo que este entorno es dinámico y no tiene fin, seguimos liderando empresas y tomando decisiones vitales como si el árbitro estuviera a punto de pitar el final. Si usamos, por ejemplo, el concepto de estar en forma, es evidentísimo. Nadie en su sano juicio va al gimnasio 10 horas un domingo, sale destruido y declara que ha ganado la salud para el resto de su vida, ¿verdad? Sí. Ojalá funcionara así. Sería increíble, pero no. La salud exige una consistencia diaria. Es un estado que se mantiene, no un trofeo que levantas y guardas en una vitrina. Y lo fascinante de esta situación es el desastre que ocurre cuando se lidera con una visión finita, o sea, de ganar o perder, en un entorno infinito. Los líderes que operan así se obsesionan con las métricas inmediatas. Juegan para el trimestre, para el bono de fin de año o para superar al competidor en una estadística súper específica. Están mirando el árbol y perdiéndose el bosque. Totalmente. Y el mecanismo de falla aquí es brutal, a nivel de recursos y de voluntad. Pensemos en la dinámica de la guerra de Vietnam, que es un caso de estudio histórico sobre esta desconexión. Estados Unidos entró al conflicto con un modelo mental estrictamente finito. Sus métricas de éxito eran el territorio ganado, el conteo de bajas enemigas, los objetivos políticos a corto plazo. Claro, cosas que se pueden poner en una hoja de cálculo. Tal cual. Si analizamos puramente los números y las tácticas, el ejército estadounidense ganó casi todas las batallas significativas. Sí, tenían una superioridad abrumadora en tecnología, armamento, capacidad logística. Parecía una ecuación matemática súper simple de más recursos igual a victoria segura. Y la matemática falló porque el oponente jugaba en un tablero completamente distinto. Vietnam del Norte no estaba jugando para ganar un conflicto político o asegurar una métrica territorial. Ellos jugaban un juego infinito por su propia supervivencia y su independencia. ¡Wow! Es un cambio de paradigma total. Sí, porque el único objetivo en un juego infinito es mantenerse en el juego. Su estrategia no era aplastar a Estados Unidos militarmente, era simplemente sobrevivir el tiempo suficiente para que el oponente perdiera la voluntad de seguir financiando la guerra. En este tipo de dinámicas, la voluntad, ese compromiso ideológico y emocional, siempre pero siempre termina superando a los recursos tangibles. Estados Unidos no perdió en el campo de batalla,
Simplemente se quedó sin la voluntad para sostener una guerra que su oponente jamás iba a dar por terminada. Qué fuerte. Y llevando esa misma disonancia al ecosistema corporativo, vemos patrones idénticos de autodestrucción. Por ejemplo, hay una historia muy reveladora de mediados de los 2000 sobre la rivalidad entre Microsoft y Apple. Steve Ballmer, que era el CEO de Microsoft en ese momento, estaba consumido por la idea de aniquilar el dominio del iPod. Ah, la época del Zune. Exacto. Microsoft diseñó el Zune. Y siendo muy honestos con la historia de la tecnología, el Zune original era un dispositivo fantástico. En muchos aspectos de hardware y de interfaz, superaba al iPod de esa época. Pero el tema es que Ballmer estaba jugando a ganar. Toda su energía, sus presentaciones, la cultura que inyectaba en la organización, todo estaba calibrado para robarle cuota de mercado a Apple. Era una guerra frontal y finita. Y la asimetría en la respuesta de Apple ilustra a la perfección la ventaja del enfoque infinito. Resulta que un alto ejecutivo de Apple estaba en un evento público y alguien se le acerca y le comenta, casi buscando provocar una reacción defensiva, que el nuevo Zune de Microsoft era notablemente superior al iPod Touch. Buscando pleito, básicamente. Sí, buscando el titular. ¿Y sabes cuál fue la reacción del ejecutivo? Simplemente se encogió de hombros y dijo, pues no me sorprende, es probable que así sea. Y cambió de tema. Increíble. Cero pánico. Cero. No hubo reuniones de emergencia en Cupertino para rediseñar el iPod a las 3 de la mañana. No hubo campaña de desprestigio. Apple entendía perfectamente que no estaban en una carrera de velocidad contra Microsoft. Ellos estaban enfocados en su propia visión a largo plazo sobre cómo íbamos a interactuar con la información digital. Mientras Microsoft gastaba millones y quemaba a sus ingenieros tratando de ganar la batallita de los reproductores de música, Apple estaba, calladamente, desarrollando el iPhone, un dispositivo que reescribió las reglas de la industria por completo y convirtió esa rivalidad en una anécdota irrelevante. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y necesito cuestionar un poco la viabilidad práctica de esto. A ver, suena muy iluminado, muy zen, esto de no preocuparse por el competidor que te respira en la nuca. Pero si yo soy una directora de ventas o alguien emprendiendo y tratando de sobrevivir en un mercado saturado y decido, bueno, voy a dejar de intentar aplastar a mi competencia, ¿no me convierto en una presa fácil? Hay una presión real de Wall Street, de los inversionistas, que exige agresividad comercial. Si abandono esa mentalidad de depredador, ¿de dónde saco la ambición para no quedar rezagada? O sea, ¿acaso esto no promueve una especie de conformismo donde a nadie le importa perder terreno? Esto plantea una interrogante clave, y es una duda súper común. Pero a ver, la agresividad y la ambición no desaparecen para nada. Lo que cambia drásticamente es el blanco hacia el cual apuntas esa energía. La competencia tradicional enfoca todos los recursos emocionales y estratégicos en el resultado final, que es destruir al oponente. Ajá. Y eso genera una cultura completamente reactiva. El concepto que viene a reemplazar esta dinámica es el del rival digno. Un rival digno. Exacto. Un rival digno es otro jugador en tu mercado que hace ciertas cosas excepcionalmente bien. Tal vez mejor que tú, pero no los ves como un enemigo al que hay que exterminar, sino que los empiezas a ver como un espejo implacable que expone tus propias vulnerabilidades operativas o creativas. Ese cambio psicológico me parece brutal. En lugar de sentir pánico porque alguien sacó un producto mejor, asumes que su éxito está iluminando, digamos, exactamente el área donde tu propio equipo se ha vuelto complaciente. Tal cual, porque la ansiedad de la comparación constante te destruye la creatividad. Hay un relato muy revelador sobre las dinámicas de los autores de libros y los rankings de los más vendidos, específicamente sobre el autor y psicólogo Adam Grant. Ah, sí, la historia del colega que vivía atormentado. Esa misma. Resulta que un colega autor admitió que vivía en un estado de tormento constante, revisando las listas de Amazon, obsesionado con ver dónde estaba su libro comparado con los de Adam. Cada vez que Adam subía de puesto, este autor sentía un golpe en el estómago. Un fracaso personal a pesar de que a su propio libro le estaba yendo excelente. ¡Qué desgaste de energía, por Dios! Es la trampa del pensamiento de suma cero, ¿no? Creer que el éxito del otro te está robando tu propio potencial. Y lo fascinante es la catarsis que ocurre cuando este autor por fin logra desarmar su propia inseguridad. Él entiende que Adam no estaba intentando arruinar su carrera. La capacidad de investigación de Adam, su prosa, simplemente brillaba en áreas donde este autor sentía que aún le faltaba
pulir cosas. Al convertir mentalmente a Adam de enemigo a rival digno, toda esa energía que se desperdiciaba en pura envidia resentida, la canalizó hacia mejorar su propia escritura. Y hasta terminaron colaborando. Es que en este tipo de dinámicas existe la abundancia. Un lector que compra un libro fascinante no deja de leer para siempre. Al revés, es mucho más probable que vaya y compre otro libro. Claro. Pero para sostener ese nivel de madurez operativa y no recaer en las tácticas de dar miedo a tu propio equipo, las organizaciones necesitan un motor interno muy particular. Ya no pueden depender del odio al competidor o de la avaricia del próximo trimestre. Necesitan lo que se define como una causa justa. Una causa justa. A ver, voy a ser un poco escéptica con ese término, porque suena exactamente al tipo de palabrería de relaciones públicas que las empresas imprimen en pósteres y los pegan en los pasillos, ¿no? Todas las grandes corporaciones, hasta las que tienen historiales terribles de abusos, tienen su declaración de misión y visión que suena preciosa. Seremos los líderes globales aportando valor a los accionistas. Esa clase de frases huecas, honestamente, no inspiran a nadie a quedarse trabajando un viernes en la noche. Y el cinismo hacia esas declaraciones está completamente justificado. La inmensa mayoría son declaraciones finitas disfrazadas de propósito. Ser el número 1, dominar el mercado o crecer un 20%. Esas no son causas, son métricas de vanidad. El crecimiento es solo la carretera, el combustible, pero no puede ser el destino. Una causa justa real tiene que ser una visión del futuro tan atractiva que la gente esté dispuesta a hacer sacrificios reales por ella. Actúa como un filtro gravitacional para el talento, y su efectividad se comprueba en cómo la organización maneja el equilibrio entre los recursos, que es el dinero y la tecnología, y la voluntad, que es la lealtad y la cultura. Y ese contraste entre exprimir recursos versus cultivar voluntad se ve a nivel micro, en el trato diario a la gente. Hay un ejemplo esclarecedor en estas notas sobre un empleado llamado Noah. Él es barista en un hotel Four Seasons, y el tipo irradia energía, se anticipa lo que quieren los huéspedes, siempre aporta ideas. Noah dice que ama su trabajo ahí porque siente que sus gerentes están genuinamente interesados en él como persona. Hay confianza, no lo están microgestionando. Ajá. Pero el giro dramático, que me parece una locura, es que Noah tiene un segundo empleo en otro hotel de otra cadena para completar sus ingresos. Y en ese otro trabajo, su comportamiento es el opuesto total. Mantiene un perfil bajísimo, hace lo mínimo indispensable y su única meta en el día es no ser regañado por los gerentes, que operan con esta mentalidad de pura vigilancia y castigo. Es impresionante. La ironía es que las dos empresas están alquilando el tiempo exacto de la misma persona. Pero el entorno finito de la segunda empresa extrae el rendimiento a través del miedo, y eso destruye la voluntad de Noah. En cambio, el Four Seasons, al tratarlo con dignidad, desata su voluntad natural. Y mira, la fragilidad de enfocarse solo en los recursos se vuelve aterradora cuando hay crisis grandes. Frente a una recesión severa, las empresas de mentalidad finita entran en pánico ciego, su instinto inmediato, proteger la hoja de balance, ejecutar despidos masivos. Cortar cabezas. Exacto. Salvan los recursos a corto plazo, sí, pero al hacerlo, dinamitan la confianza y la voluntad de los que se quedan. Los sobrevivientes pasan a operar en modo de autopreservación. Empiezan a ocultar errores y hasta a sabotear a sus compañeros para no ser los siguientes en la lista. Lo contrario, que es retener esa voluntad, a veces requiere sacrificios que, viéndolos en una hoja de cálculo, parecen irracionales. En crisis pasadas, las organizaciones con visión a largo plazo se negaron a despedir masivamente, optaron por sacrificios compartidos, implementaron recortes salariales escalonados empezando por la junta directiva, o dieron retiros temporales, los famosos furloughs. Ese sufrimiento distribuido salva a la empresa económicamente, pero genera una cohesión interna indestructible. La gente nunca olvida quién la protegió cuando las cosas se pusieron realmente feas. Y el extremo oscuro de ignorar esta voluntad y la causa justa por maximizar las ganancias inmediatas es caer en la ceguera ética. La ceguera ética, sí. Cuando todo el sistema de incentivos de una empresa está amarrado a métricas financieras de fin de mes, la brújula moral desaparece. El caso de la fijación de precios en las farmacéuticas es el mejor ejemplo.
como el aumento del 500% en el precio de los autoinyectores de epinefrina, los EpiPens, de los que dependen personas con alergias mortales. Un abuso total. Claro. Y esa decisión no la tomaron villanos de película que querían hacer daño. La tomaron ejecutivos normales, operando bajo una presión aplastante de entregar retornos inmediatos a los accionistas. En un marco mental finito, explotar una vulnerabilidad así, a costa del sufrimiento de la gente, se justifica fríamente como, prácticas de negocios estándar. Patagonia, en cambio, toma riesgos enormes y asume la responsabilidad de su impacto ambiental, priorizando su causa justa sobre el margen del trimestre. Ahora, llegamos a la prueba de fuego de toda esta filosofía. Porque, a ver, hablamos de causas nobles, de no despedir a los empleados, y suena precioso cuando las cosas van sobre ruedas. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo cambia de golpe y la supervivencia misma está en juego? Digamos que una tecnología nueva amenaza con aniquilar el producto que te da el 90% de los ingresos. Para reaccionar a eso, se requiere lo que en este análisis se llama flexibilidad existencial. Y siendo súper pragmáticos, ¿cómo te atreves a convencer a una junta de inversionistas impacientes de que tienen que arruinar su producto estrella hoy por una visión incierta del mañana? Si todo va increíble, ¿por qué dinamitar tu propio castillo? Si conectamos esto con el panorama general, la flexibilidad existencial es probablemente el acto de liderazgo más antinatural y difícil de ejecutar. Requiere la capacidad de destruir intencionalmente tu propio modelo de éxito. No como una reacción de pánico porque salió un competidor, sino porque te das cuenta de que el camino actual ya no te lleva hacia tu causa justa. La analogía aquí no es dar un volantazo, es más bien como provocar un incendio forestal controlado. Tienes que quemar la maleza acumulada, sabiendo que el dolor a corto plazo es el único mecanismo biológico que garantiza que la tierra siga siendo fértil para que el bosque sobreviva un siglo más. Pero seamos realistas, nadie enciende ese fósforo si el entorno de trabajo castiga el fracaso. O sea, si yo sugiero quemar el bosque y algo sale mal, me corren al día siguiente. Exactamente. Por eso la flexibilidad existencial es imposible sin el paso previo de construir equipos de confianza. Si no hay seguridad psicológica, la información vital nunca sube a la gerencia. Los ingenieros de nivel medio casi siempre ven venir la disrupción tecnológica mucho antes que el CEO. Pero si la cultura es punitiva, nadie va a levantar la mano para decir, oigan, nuestro producto principal está a punto de ser irrelevante. Simplemente mantienen la cabeza baja, cobran sus bonos y dejan que el barco se hunda. Y mira que el cementerio corporativo está lleno de empresas por esa inflexibilidad. Kodak es el ejemplo supremo de la parálisis finita. A ellos no los sorprendió la fotografía digital, ¿eh? Ellos literalmente inventaron la tecnología, tenían las patentes. Sí, lo tenían todo. Todo. Pero la estructura estaba tan adicta a los márgenes de ganancia absurdos de los químicos y el papel que los ejecutivos se negaron a dar el salto a lo digital. Tenían terror de dinamitar su modelo de éxito. Y bueno, esa miopía por proteger los recursos inmediatos les costó la bancarrota. Se aferraron al presente con tanta fuerza que se estrangularon a sí mismos para el futuro. Y el contraste brillante con eso es Victorinox, los creadores de las famosas navajas suizas. Después de los eventos del 11 de septiembre de 2001, las nuevas reglas de seguridad prohibieron llevar navajas en los aviones. De un día para otro, Victorinox perdió una porción colosal de su mercado global. Una empresa con mentalidad finita habría entrado en pánico de recortes, ¿no? Despidos masivos, cerrar fábricas, mandar la producción a países más baratos. Pero ellos operaban con una mentalidad infinita. Habían sido muy conservadores con su dinero en los tiempos buenos, precisamente para proteger a su gente en las crisis. Y no despidieron a nadie por motivos económicos, ¿cierto? A nadie. Y a una sola persona. En lugar de eso, apoyándose en la confianza absoluta que tenían de su gente, usaron la crisis como un trampolín creativo. Entendieron que su causa justa no era fabricar navajas, era preparar a las personas para las contingencias de la vida. Y bajo esa sombrilla infinita, redirigieron todo su talento hacia crear equipaje súper duradero, relojes, fragancias. Hoy, las navajas son una fracción mucho menor de sus ingresos y la empresa es más robusta e indestructible que antes. Es la misma audacia brutal que mostró Steve Jobs,
cuando visitó los laboratorios de Xerox PARC en los años 80, vio la primera interfaz gráfica, con un ratón, y regresó a Apple dándole la orden a su equipo de que abandonaran todo lo que estaban haciendo para adoptar esa tecnología. Sus propios ejecutivos le decían, oye, esto va a destruir las ventas de nuestras computadoras actuales. Y Jobs les respondió con una frialdad absoluta que era preferible que Apple canibalizara a Apple antes de que lo hiciera otra persona. Esa es la ejecución pura de quemar el bosque para salvar la tierra. Y liderar de esta manera exige una valentía inmensa. Lo llaman el valor para liderar. Es navegar todo el tiempo contra la corriente de un ecosistema que aplaude el pensamiento a corto plazo y exige métricas para ayer. Adoptar una mentalidad infinita te convierte en un bicho raro, a menudo criticado por el mercado, pero es la única ruta hacia la verdadera resiliencia institucional. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Al absorber todas estas ideas, queda una disonancia brutal que creo que no podemos ignorar. Es súper fácil entender lógicamente por qué esta mentalidad infinita es superior para construir un legado, ya sea una empresa de 100 años o una carrera con verdadero propósito. Pero el conflicto está en cómo implementar esto en nuestra realidad del día a día. Porque todos queremos jugar el juego infinito, queremos una causa justa y no estar paranoicos aplastando al de al lado. Claro. Pero a la vez vivimos inmersos en una sociedad que nos evalúa implacablemente con métricas finitas. Nuestras oportunidades dependen de un número en el buró de crédito. Nuestro acceso a la educación fue por una calificación en un examen. Nuestra capacidad para alimentar a la familia depende de un salario dictado por evaluaciones de desempeño que a veces nos ponen a pelear con nuestros propios compañeros. Así es el sistema. La tensión real no está en entender la teoría, está en ese campo de batalla interno. ¿Cómo logra uno mantener la vista en ese horizonte infinito, cultivando la empatía y la confianza, mientras tienes que sobrevivir en un sistema diseñado para castigarte si no ganas la carrera de esta semana? Ese es el abismo entre la teoría y la vida. Y para dejarles una reflexión que resuene mucho después de que termine esta conversación, piénselo de esta manera. Cuando se mira hacia atrás y se evalúan todas esas noches sin dormir, todo el estrés acumulado de los últimos años, todo ese sacrificio se hizo para intentar ganar un juego que en realidad ni siquiera tiene una línea de meta, o se está usando esa misma energía para construir algo que siga inspirando a otros mucho después de que uno ya no esté en el tablero.